la doctora Shari, residente de cirugía pediátrica del programa de la FUCS, acompañada de la tutoría del doctor Germán Mogollón. Aprovecho para darle las gracias por acompañarnos en esta charla y yo creo que podemos empezar. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Como ya lo dijo el doctor Tinoco, mi nombre es Shari Acosta. El día de hoy vamos a hablar de malformaciones linfáticas en niños. Entonces, primero para definir, este tipo de malformaciones son benignas, son producto de una alteración embriológica en la formación del sistema linfático. La mayoría de ellas suelen tener un buen pronóstico, pero ya vamos a hablar un poco más acerca de esto. Suelen localizarse en áreas donde hay gran componente linfático, como la cara y el cuello, pero en general se pueden distribuir por todo el cuerpo. Van a conllevar no solo una deformidad anatómica del sitio que se compromete, sino también en algunas ocasiones al compromiso de la funcionalidad. Entonces, en cuanto a algunas generalidades, estas anomalías se pueden manifestar en cualquier momento de la vida, al nacer, o podemos tener también un diagnóstico prenatal. Su presentación clínica va a ser variada dependiendo del tipo de malformación al que nos veamos enfrentados y van a persistir durante toda la vida. La mayoría de ellas van a crecer proporcionalmente con la talla del paciente y casi nunca presentan involución. Obviamente esto no es una regla para todas las anomalías, esto va a depender pues de cada una de ellas. En cuanto al contexto epidemiológico, vamos a ver que del 45 al 52% se van a localizar en la cabeza y el cuello, pero pues pueden haber otro tipo de localizaciones, como ya lo decía, tanto axilares, en el retroperitoneo, en la región inguinal, en las extremidades y en el mediastino. De todas las malformaciones vasculares, las linfáticas son las menos frecuentes. La mayoría se van a diagnosticar en los primeros años de vida. En general, en menores de 2 años se hace el diagnóstico. Vamos a ver que hay una relación hombre-mujer para la mayoría de las malformaciones que es de 1 a 1, con un compromiso de la órbita donde ya varía esta relación y va a ser una relación de 1,4 a 1. Tenemos una incidencia que se reporta más o menos de 1 en 2.000 a 4.000 nacidos vivos. Sin embargo, se describe que hay una verdadera incidencia que es desconocida por el subregistro. Pueden haber muchos pacientes que tengan algunas anomalías linfáticas que sean muy pequeñas y pues que no se les haga el diagnóstico. Es extremadamente raro el compromiso gastrointestinal y abdominal, pero ya vamos a ver que hay cierto tipo de anomalías que se asocian a este compromiso y que se pueden presentar de formas atípicas, por así decirlo. En lesiones complejas, se describe que podemos tener una mortalidad que va desde el 2 hasta el 6%. Y también se ha descrito que la persistencia de la enfermedad ocurre en aproximadamente el 30% de los pacientes que son llevados a manejo quirúrgico. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología de estas anomalías? En 1902, Sabin describe que el sistema linfático surge a partir de unos brotes endoteliales que van también a surgir a partir del sistema venoso. Este sistema venoso se va a empezar a formar más o menos hacia la 4ª semana. En cambio, este sistema linfático se va a generar a partir de más o menos a la 6ª semana de gestación. Una semana más tarde, estos brotes que se formaron inicialmente van a coalescer y van a formar plexos que se van a distribuir desde cefala hacia caudal y van a coalescer entre ellos para, al llegar a la 10ª semana, ya formar unos conductos centrales que se van a integrar y van a formar los conductos continuos y así pues vamos a formar todo el sistema linfático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay una alteración en cualquier momento durante este proceso, se va a presentar pues la malformación. ¿Qué es lo que pasa? Entonces puede ser que hayan brotes aberrantes que crecen y no establecen una comunicación con el sistema venoso con el que venían, o que hay anomalías periféricas que secuestran ese parénquima linfático que está en proliferación y pues se empiezan a formar este tipo de anomalías. El compromiso local, incluida la densidad y la composición de los tejidos circundantes,
puede contribuir también al crecimiento de las malformaciones en cada individuo. En 1980, UTE realizó secciones microscópicas, en series de embriones humanos y confirmó pues esta teoría de Sabin, que es la más aceptada como la posible explicación del por qué se producen este tipo de anomalías. Entonces vemos acá en esta representación cómo empieza primero el proceso de vasculogénesis, cómo se forman los capilares primitivos, esos plexos. Luego ya tenemos un sistema maduro de arteria, vena y capilar, y cómo de ellos se van a empezar a formar esos vasos linfáticos. Entonces, como les decía, estos brotes, si tienen alguna alteración durante ese proceso, pues van a terminar en una malformación. Es importante también tener en cuenta que hay estudios que nos hablan de la regulación molecular tanto de ese proceso de angiogénesis como de linfangiogénesis. Vamos a ver que ambos están regulados por este BGP, tanto en la parte angiogénica como en la parte de linfangiogénesis. Si hay una disregulación en estos, digamos, transmisores al formar este sistema, entonces esta célula linfática endotelial se va a ver alterada y pues no va a tener la formación normal. En esta representación también vemos con colores los diferentes estudios que se han hecho tanto en ratones, en diferentes tipos de animales, que confirman que si hay una alteración a nivel molecular de cualquiera de estos, en cualquiera de estos momentos, se va a presentar la malformación. Ya vamos a ver que en las dianas terapéuticas va a ser muy importante esta regulación molecular para entender por qué los nuevos medicamentos no sirven en el manejo de este tipo de anomalías. En 2014, la Sociedad Internacional del Estudio de Anomalías Vasculares nos definió la nueva clasificación de las anomalías linfáticas. Entonces acá, como lo podemos ver, se clasifican en 6. La primera es la quística o común, que se subdivide a su vez en macroquística, microquística y mixta. La anomalía linfática generalizada, la enfermedad de Gorham-Stout, el tipo canalicular y el linfedema primario. Este linfedema primario también se va a subdividir varios tipos. Antes de hablar de todas las asociaciones, es importante tener en cuenta que este linfedema primario se va a asociar a diferentes mutaciones en genes específicos que van a conllevar a esta anomalía congénita. Si hablamos de un linfedema secundario, pues no vamos a tener toda esta asociación genética. Entonces, este tipo de malformaciones, precisamente por su componente genético, se pueden asociar con otros trastornos sindrómicos. Por ejemplo, el síndrome de Turner, el síndrome de Proteus, el síndrome de Klippert-Trenaunay-Weber, otro tipo de alteraciones que incluyan malformaciones vasculares. Por ejemplo, en los pacientes que tienen alteraciones o que tienen un síndrome de Proteus van a tener una mutación en AKT1. Otros pacientes que tengan alteraciones, que tengan un síndrome de Klippert-Trenaunay-Weber, van a tener alteraciones a nivel del PIK3A. Y todos estos elementos, vamos a ver, o todos estos genes, se han visto relacionados con la serotonina, treonina, proteína quinasa, que ya vamos a ver la importancia que tiene. Entonces, en este linfedema primario vamos a tener diferentes tipos de anomalías y acá a la derecha pues están en rojo todos los genes que se pueden asociar a este tipo de anomalías congénitas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los hallazgos histológicos de un paciente que tenga una anomalía linfática? Estas se van a componer de espacios vasculares llenos de fluidos ricos en proteínas y eosinófilos,
Van a tener una capa de endotelio plano que va a recubrir las paredes de los canales linfáticos, pero estas paredes van a tener un grosor variable con un músculo liso que va a ser anormal. También en colecciones se pueden encontrar colecciones de linfocitos, así como hallazgos hemorrágicos, como vemos en las fotografías, en un espacio que está rodeado por contenido quístico y que va a tener, puede tener contenido de macrófagos, linfocitos o proteínas. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica, la presentación clínica de estos pacientes? Va a ser una presentación muy variada, va a depender del tipo de anomalía que se presente, pero pues si hablamos de las más frecuentes, puede tener una masa que sea pobremente circunscrita, que sea expansiva, progresiva lentamente, que sea un tumor aislado o que se evidencie por cambios de coloración en la piel. Puede también tener una presentación asociada a una complicación, ya sea que se sobreinfecte o que haya un sangrado. Aquí en las imágenes podemos ver pues, dos anomalías linfáticas. Siempre es importante que diferenciemos una malformación o una anomalía linfática aislada de una malformación linfática asociada a un síndrome, porque la primera, pues la que está asociada al síndrome, puede tener un peor pronóstico y pues obviamente va a conllevar a que el paciente requiera otro manejo diferente. Se indica que todos los pacientes que tengan malformaciones cervicales van a requerir una radiografía de tórax para descartar un compromiso mediastinal y si se puede pues caracterizar mejor la lesión con un TAC o con una resonancia. Entonces vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Las más frecuentes van a ser las malformaciones comunes o quísticas, que ya les había dicho, se van a subdividir en tres. Entonces, estas macroquísticas van a ser lesiones grandes, lisas y translúcidas. Podemos encontrar bajo la piel una piel normal o que se vea azulada y pueden ser multiloculadas. Aquí en la imagen vemos la extracción de una anomalía macroquística. Las anomalías macroquísticas suelen poderse manejar con escleroterapia o con cirugía y tener, digamos que, un pronóstico mucho mejor, a diferencia de las microquísticas y las mixtas. Entonces, en las microquísticas vamos a encontrar lesiones vesiculares pequeñas, lisas y claras, que se van a encontrar entre el tejido celular subcutáneo y el músculo. Se encuentran comúnmente por encima del músculo mieloideo y suelen involucrar la cavidad bucal, la orofaringe, la lengua, la parótida y el espacio preepiglótico. Esas vesículas a menudo son firmes y pueden dar la impresión de un edema del músculo. En cuanto a las lesiones mixtas, las anomalías mixtas entonces van a tener tanto un componente macroquístico como un componente microquístico y suelen encontrarse más abajo de la cabeza, pero como nada es regla, pueden encontrarse en cualquier lugar. Estas también van a ser un poco más difíciles de manejar. Continuando con la clasificación, entonces podemos hablar también del linfedema. Ya hablamos de los mecanismos o de la etiología por la que se produce, pero generalmente se describe que hay una hipoplasia de los vasos linfáticos o una disfunción valvular que va a conllevar a una hiperplasia linfática. Se han descrito mutaciones en genes en el SOX18, en el VGFR3 y en el FOXC2, que todos van a estar en relación con la linfangiogénesis, como ya les hablé. Va a afectar más o menos de 1 a 100.000 personas antes de los 20 años y más frecuente se va a presentar en pacientes del sexo femenino. Es a menudo unilateral, pero puede presentarse con compromiso bilateral. Su diagnóstico va a ser clínico y lo que vamos a ver es un aumento del volumen del miembro afectado, un edema duro con signo de fobia leve o ausente y una acentuación de los pliegues transversos. Podemos encontrar también el signo de Stemmer, que consiste en pellizcar la piel del dorso de la raíz del segundo dedo del pie sin lograr que el pliegue se forme el pliegue en el caso que haya linfedema.
En algunos pacientes, sobre todo en los lactantes, el diagnóstico puede ser un poco más difícil y podríamos hacer una linfogamografía isotópica para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, la clínica pues debe prevalecer frente al estudio de los niños. El tratamiento de este tipo de malformaciones en niños muy pequeños va a iniciarse con una compresión elástica y dependiendo de la evolución se evaluará la necesidad de una cirugía. Entonces aquí este cuadrito resume otros 3 tipos de anomalías de los cuales vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces tenemos primero el linfedema generalizado. Otros términos en los que se describía también era, antes de que se estableciera la nueva clasificación, es la linfangiomatosis, la linfangiomatosis pulmonar o la linfangiomatosis pulmonar difusa. Sin embargo, como les dije, pues la nueva clasificación distribuye y reúne todas las anomalías de diferente forma. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta anomalía? Entonces, van a ver un compromiso de múltiples órganos, tanto del mediastino como de los pulmones, como de los huesos y de los tejidos blandos. Puede comprometer también la pleura y el pericardio, generando derrame pleural. Puede comportarse también como masas mediastinales y comprometer el abdomen. Este tipo de anomalía es rara, es infrecuente, pero va a conllevar un pronóstico peor para los pacientes. Aquí en la siguiente tenemos la enfermedad de Gorham-Stout, que es una enfermedad también rara que se caracteriza por osteólisis y angiomatosis progresiva. Entonces lo que vamos a ver es una reabsorción ósea, ya sea rápida o lenta, asociado a ese sobrecrecimiento de los linfáticos. Ya vamos a hablar un poco más a fondo de esta enfermedad. Y el tipo canalicular lo que vamos a encontrar son canales linfáticos dilatados con una obstrucción distal que va a afectar ese drenaje linfático. Va a estar caracterizado por ese compromiso obstructivo en relación con los canales linfáticos que están dilatados. Entonces, vamos a hablar de la anomalía linfática generalizada. Como ya les dije, esta se va a caracterizar por un crecimiento normal de los vasos linfáticos de los pulmones, de la pleura, de los huesos y los tejidos blandos. Va a ser una anomalía rara y severa. Aquí tenemos algunas imágenes donde vemos ese compromiso de los pacientes, un compromiso severo. Otro tipo de alteración es la linfangiomatosis caposiforme. Es también una anomalía congénita. Se ha descrito como una versión más agresiva de la enfermedad, es invasiva y agresiva. Se presenta como un nódulo o una plana infiltrada que puede comprometer las extremidades, el tronco o el retroperitoneo. Puede tener diferentes localizaciones. El diagnóstico clínico va a ser difícil de diferenciar frente a otras patologías, pero se va a confirmar con el estudio histopatológico. Esta, como ya les dije, se va a describir como la enfermedad agresiva del sistema linfático. Aquí vemos el compromiso que tiene esta enfermedad. Como ya les había hablado, la enfermedad de Gorham-Gustav es una enfermedad rara que se va a caracterizar por una osteólisis progresiva. Se describe como el vanishing bone. Se presenta más o menos en la segunda, tercera década de la vida. Y esta sí va a tener una predominancia en el sexo masculino. En las imágenes vamos a ver cómo se va a comprometer ese hueso hasta que finalmente pues tenemos una osteólisis completa de ese hueso. Los síntomas de presentación van a incluir dolor,
debilidad de las extremidades, fracturas espontáneas. Generalmente compromete el hombro, la cara, la columna y los huesos pélvicos, pero puede tener cualquier tipo de compromiso óseo. Va a tener un curso clínico que va a ser muy variable, que va desde una discapacidad muy leve hasta un compromiso severo de los pacientes. La biopsia nos va a mostrar una matriz de vasos de paredes delgadas, donde solo hay una capa de endotelio que está rodeada de extensas partes de tejido conjuntivo fibrovascular. En estos pacientes puede servir el manejo con bifosfonato y también con interferón alfa. Aquí vemos otras imágenes del compromiso de esta enfermedad. Vamos viendo cómo esa progresión en la destrucción de ese hueso obviamente va a tener compromiso linfático. Y pues en este paciente, en este tipo de pacientes, el manejo va a ser un poco más difícil. Los pacientes que sean llevados a cirugía van a tener pues un pronóstico dependiendo del área que requiera resección y de la reconstrucción que se haga. Esta gráfica nos muestra más o menos cómo es que se produce esa alteración en la enfermedad de Gorham-Stout. Entonces vemos cómo ese vaso linfático, ese vaso sanguíneo se comunica, obviamente está en su proceso de desarrollo en angiogénesis y linfangiogénesis, y vemos cómo ese VEGF está alterado y cómo hace una comunicación con los osteoclastos para que inicien esa reabsorción ósea. Esa alteración del mecanismo normal de ese VEGF es el que ha relacionado la malformación linfática con la presentación o con el daño de ese hueso. Acá tenemos otras imágenes del compromiso en la enfermedad de Gorham-Stout. Y aquí vamos a ver un video del compromiso abdominal en esta enfermedad. Bueno, me quedó el video al revés, discúlpenme. Pero ahí esa imagen era para mostrar que puede tener diferentes presentaciones clínicas y puede tener pues también otro tipo de compromiso. La imagen de la derecha también vemos ese compromiso del hueso y cómo se puede expresar de diferentes formas este tipo de enfermedad. En cuanto al diagnóstico prenatal, se puede hacer el diagnóstico en pacientes que tengan malformaciones quísticas grandes, se pueden diagnosticar desde el segundo trimestre del embarazo, pero como dije, la mayoría son diagnosticadas al nacimiento. Y de estas, casi el 100% son evidentes al segundo año de vida. Cuando tenemos un diagnóstico prenatal de una malformación cervical tan grande como la que vemos en la imagen, pues esto va a tener implicaciones en el paciente porque obviamente va a existir un compromiso de la vía aérea. El modo del parto y el momento del parto, pues también van a ser determinados por este tipo de extensión. Entonces, como lo hablábamos en una charla anterior, el Similexit puede ser una opción en el manejo de este tipo de pacientes. En la imagen de la derecha vemos una resonancia in útero de un paciente que tiene una anomalía linfática cervical y pues cómo hacemos el diagnóstico prenatal. Ya cuando el paciente se presenta con alguna anomalía, podemos hacer diferentes tipos de estudios diagnósticos. Entonces, este cuadrito nos resume qué encontraríamos tanto en la resonancia como en la ecografía y cómo se presentan. Entonces, hablando de las lesiones, de las anomalías macroquísticas, entonces vamos a encontrar en la resonancia una masa multiloculada quística con contenido líquido y en general suelen ser mayores a 2 centímetros. También podemos encontrar en la ecografía una imagen quística grande sin que tenga vascularización en su interior. Por el contrario, en las lesiones microquísticas, entonces encontraríamos múltiples quistes pequeños, menores de 2 centímetros,
sin atenuación, siendo hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, pero ya vamos a hablar un poco más de esto. Entonces aquí les traigo varios ejemplos de cómo podemos ver estas malformaciones en la resonancia y en la ecografía. Entonces, las malformaciones de la cabeza y el cuello suelen ser obtenidas mediante resonancia, valga la redundancia. Y lo que vamos a ver es ese componente multicompartimental de la lesión y vamos a también describir la relación que tenga con otras estructuras. Entonces, pueden aparecer lesiones como masas lobuladas, septadas, que son de señal intermedia a baja en imágenes en T1 y señal alta en imágenes en T2, que es lo que ya les describía. Podemos encontrar también niveles de líquido sobre líquido si se ha producido una hemorragia dentro de la lesión, como vemos en la imagen inferior derecha. Las malformaciones macroquísticas, entonces vamos a ver que muestran solo el reborde y se puede ver también un tabique con realce después de la administración de contraste. En las tres imágenes que tenemos arriba a la izquierda, vamos a ver una malformación linfática macroquística. Entonces en la ecografía vamos a ver una masa quística compleja, multiloculada, sin vascularización, como vemos ahí en el estudio del Doppler. Y perdón, en las siguientes dos imágenes vemos en la resonancia tanto en T1 y en T2 cómo realza esos bordes. Las flechitas nos están señalando pues el componente, los bordes de estos quistes. En lesiones que sean muy grandes, se debería realizar una venografía o un estudio con resonancia siempre antes de inyectar un agente esclerosante porque podemos tener una vena en comunicación con esa anomalía y el esclerosante pues migrar a través de él. La imagen de abajo se las traje para mostrar que un estudio con broncoscopia también podría ser útil para ese tipo de anomalías tan grandes que no sabemos si comprometen o no la vía aérea. Entonces, acá vemos la malformación en la parte de arriba y la vía aérea pues en la parte de abajo. En cuanto a la comorbilidad asociada, como ya les decía, las anomalías se pueden presentar asociadas a una complicación, ya sea hemorrágica, ya sea infecciosa. Aquí en la parte de la izquierda vemos cómo esa ruptura, esas vesículas se rompen y presentan un drenaje hemático linfático alrededor de esa mucosa. Otro tipo de anomalías que podemos tener las podemos dividir en ortopédicas, dentales, hematológicas, infecciosas, obstructivas o por fuga de líquido. Generalmente se presentan más frecuentemente como hemorrágicas o como infecciosas. Estas también pueden ser unas indicaciones para el manejo de lesiones, así sean muy pequeñas, pero que sean muy sintomáticas o que tengan una presentación infecciosa o hemorrágica repetitiva. Entonces, ¿cómo vamos a dar el manejo a estos pacientes? Primero tenemos que evaluar la presentación clínica, el tamaño y la extensión de esa lesión y la localización, porque puede ser una anomalía muy pequeña, pero en un sitio pues con compromiso vital. Tenemos varias opciones, podemos dejar al paciente en observación, agentes esclerosantes, manejo quirúrgico o farmacoterapia. En todos estos pacientes lo que queremos es realizar una decisión completa, tratando de manejar los síntomas de los pacientes. Generalmente las lesiones pequeñas son susceptibles de ser eliminadas con excelentes resultados, pero la mayoría de lesiones van a ser de mayor complejidad y pues van a limitar el manejo de estos pacientes. Algunas indicaciones de manejo quirúrgico van a ser, discúlpenme, el compromiso de la vía aérea, disfagia, hemorragia, dolor y compromiso pues estético.
En cuanto al tratamiento con escleroterapia, este manejo inicia desde 1980. Se aplicaba tanto en lesiones macro como microquísticas. Lo que hacemos es una técnica percutánea usando un catéter 19 o 22, siempre en una sala de radiología, guiado por imagen, y pues como se trata de niños, va a ser bajo sedación. Lo primero que vamos a hacer es la aspiración de ese líquido linfático, y luego de esto sí se va a inyectar el agente esclerosante solubilizado. ¿Qué va a hacer este agente esclerosante? Entonces va a inducir la inflamación endotelial, generando hemorragia, fibrosis y finalmente contracción de la estructura. Se han utilizado múltiples agentes esclerosantes a lo largo del tiempo. En el último tiempo se ha empezado a usar doxiciclina porque se ha visto que tiene una mejor respuesta y los pacientes presentan una mejor evolución clínica con el manejo de doxiciclina. En malformaciones muy grandes se puede dejar un catéter con el esclerosante, hacer un clampeo del mismo y hacerlo por etapas. Este procedimiento se indica generalmente en malformaciones macroquísticas y va a conferir cierto tipo de ventajas, como son que el paciente va a estar manejado en un contexto ambulatorio, no van a quedar cicatrices. Sin embargo, pues tenemos otro tipo de desventajas que van a ser que el resultado va a ser progresivo, no es inmediato, va a requerir varias semanas para que ese progreso de fibrosis a esclerosis se dé, y algunas veces se requieren múltiples procedimientos para llegar al objetivo que buscamos. También hay que ser muy claros en que puede haber recurrencia en el manejo con la escleroterapia. En cuanto a los agentes farmacológicos, entonces, actualmente se describe el sirolimus. El sirolimus o rapamicina es producido por el Streptomyces hygroscopicus. Este inmunomodulador se encontró que actuaba en la ruta de señalización de mTOR. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Como les dije al principio de la charla, esta alteración linfática se va a ver regulada por la proteína serina treonina quinasa y va a estar regulada por el fosfoinositol 3 quinasa. Todo esto se va a asociar con la proliferación de las células endoteliales linfáticas. Entonces, este sirolimus lo que va a hacer es que va a actuar a través de este receptor mTOR, alterando la fase, entre la fase G1 y la fase S de esa proliferación de las células endoteliales linfáticas, y así va a frenar la proliferación celular de estas células, valga la redundancia. Va a disminuir el componente angiogénico, va a disminuir el metabolismo celular y va a regular la apoptosis. Entonces se ha visto que el manejo con sirolimus va a disminuir el tamaño de las malformaciones, de las anomalías. Algunos estudios en ratones también evidenciaron que en los pacientes que tenían anomalías linfáticas de este tipo, había una sobreexpresión de esta vía de señalización que conducían a la hiperplasia y a la disfunción linfática. Entonces, para hablar un poco más del sirolimus, les traigo este artículo, fue publicado en el Journal of Pediatric Surgery el año pasado. Lo que hicieron ellos fue tomar 56 pacientes menores de 16 años en el Shanghai Children's Medical Center entre 2016 y 2019. Entonces lo que hicieron fue administrarles sirolimus oral a una dosis de 0.8 miligramos por metro cuadrado y la ajustaban con el fin de tener unas concentraciones entre 10 y 15. Obviamente también recibían tratamiento con trimetoprim sulfamethoxazol para evitar pues esa sobreinfección por el Pneumocystis jirovecii. Ellos dividieron su grupo o su estudio en 3 grupos. El primer grupo le dieron tratamiento de 1 a 6 meses, el segundo grupo de 7 a 12 meses y el tercer grupo de 13 a 24 meses. Entonces lo que hicieron fue realizar un seguimiento y evaluar pues la efectividad
viendo si había una disminución del tamaño de la lesión por confirmación radiológica y si había alivio sintomático en estos pacientes. Entonces lo que hicieron fue hacer una resonancia cada 3 meses y evaluaban pues la efectividad del medicamento. Encontraron que en general tuvieron una tasa de efectividad del 89.3%. Hay que tener en cuenta que estos pacientes ya habían recibido tratamiento previo, aquí lo vemos en la tablita de la izquierda. Unos habían sido llevados a cirugía, otros habían sido llevados a escleroterapia, otros simplemente a un drenaje de esas colecciones. Y lo que encontraron ellos fue que, como vemos aquí en la imagen de la derecha, en los 3 grupos, en el grupo 2 y en el grupo 3, con un tiempo de tratamiento más largo, se hacía más eficiente la reducción del tamaño de esas lesiones. Entonces, ellos concluyen que el sirolimus puede ser efectivo en el manejo de estos pacientes, no llevarlos a una remisión completa, pero sí a una disminución significativa de este tipo de anomalías. Este es otro estudio que se publicó en el Journal of Rare Disease en el 2019. Se tomaron 20 pacientes con diferentes anomalías linfáticas, se les administró sirolimus ajustado al peso y evaluaron pues la respuesta. Entonces su objetivo era, al igual que en el estudio anterior, evaluar la respuesta radiológica al manejo con sirolimus luego de 6 meses. Es importante recalcar que este es un estudio prospectivo y se realizó en Japón de 2015 a 2018. Entonces, como vemos en la imagen de la derecha, entre más tiempo se le administraba el sirolimus a los pacientes, mayor tasa de cambios volumétricos se evidenciaban por resonancia. Ellos encontraron que habían cambios imaginológicos con una P estadísticamente significativa y también aplicaron una estadística en la calidad de vida de estos pacientes, presentando una mejoría sintomática significativa también. Entonces ellos también concluían que este sirolimus podía disminuir el tamaño de las lesiones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y por último, en cuanto al tratamiento quirúrgico, entonces lo que vamos a querer en este manejo es primero determinar si el manejo quirúrgico va a querer o va a hacer para realizar una resección completa o una resección parcial solo para mejorar el estado físico y funcional del paciente. Siempre se debe establecer la extensión de la lesión, el compromiso de estructuras adyacentes. Debe ser manejado por un equipo multidisciplinario, en lo posible un cirujano con experiencia, un centro de experiencia, un radiólogo intervencionista también con experiencia en este tipo de lesiones y un anestesiólogo entrenado en el manejo de estos niños. Debe haber un planeamiento prequirúrgico antes de llevar a estos pacientes a cirugía. En algunos casos, como ya les decía, si hay malformaciones extensas del cuello o la cara, pues hay que evaluar si se requiere traqueostomía o otro tipo de cirugías como gastrostomía que nos puedan apoyar en el manejo. Y por último, definir si este procedimiento va a ser único o por etapas. En el manejo por etapas, estas resecciones pues, van a reducir el tiempo operatorio, el sangrado, el riesgo de lesiones de estructuras circundantes, pero pues obviamente van a introducir el problema que son más de un procedimiento quirúrgico y van a tener más de una cicatriz estos pacientes. Por último, vamos a hablar de la derivación linfovenosa, que va a ser una alternativa a la técnica normal linfático-linfático. Entonces lo que vamos a hacer es usar un injerto de interposición de venas para conectar los vasos linfáticos distales con los vasos proximales a la obstrucción. Se pueden anastomosar tanto múltiples vasos a la vena como solo unos vasos. Entonces en la imagen de la derecha vemos la técnica de Campisi, donde anastomosa múltiples vasos a esa vena principal. En la imagen de abajo podemos ver cómo es que se hace esa derivación normalmente. Y en la técnica de Olszewski vemos que también se puede hacer esta anastomosis
linfovenosa del ganglio a la vena terminal. Esta eh, interposición o este injerto de venas para conectar los vasos distales lo que busca es que se drene por completo esta obstrucción y generalmente se usa en pacientes con linfedemas grandes o con pues, problemas severos que no permiten que se maneje simplemente con resección o con la técnica linfático-linfático. Para concluir, quisiera recalcar pues, que las anomalías complejas van a requerir un abordaje individualizado del paciente, que requieren un equipo multidisciplinario y pues de ser posible ser tratados en centros con experiencia en este tipo de enfermedades. Se va a requerir siempre la realización de estudios imagenológicos en extensiones, en anomalías muy grandes para definir su extensión, si tienen compromiso de estructuras adyacentes y pues poder hacer un planeamiento quirúrgico. También tener en cuenta que hay nuevas terapias como el cirulimos que pueden ser un tratamiento adyuvante o previo al manejo, ya sea con escleroterapia o con cirugía. Y pues en algunas ocasiones en anomalías muy pequeñas es posible realizar el seguimiento clínico. Muchas gracias. Chari, buenas noches, con Germán Mogollón. Bueno, les agradezco mucho por invitarme a esta reunión. Pues quisiera comentarles un poco de la experiencia que hemos tenido. Yo trabajo en el Instituto Roosevelt con la Fundación Angiopediatría Colombia. Esta fundación fue creada por el doctor Cristóbal Papendiek. Él es un cirujano pediatra que trabaja en Argentina. Allá creó la Fundación Angiopediatría Argentina y por cosas de azar como terminó creando la misma fundación en Bogotá, en Colombia. Llevamos varios años, como 7, 8 años trabajando con él y pues ha sido muy enriquecedor. Es la persona que tiene muchísima experiencia, yo creo que en Latinoamérica es uno de los abanderados y a nivel mundial, y es el que nos ha llevado por el camino para conocer estas anomalías vasculares. Ya entrando un poquito en el tema, pues nosotros en la fundación tenemos más o menos unos 200 niños en seguimiento de todas las anomalías vasculares y de ellos como el 60% tienen anomalías linfáticas, de ellos por ahí primarias, que sea solo linfedema, por ahí serán unos 30, 40 niños, y el resto son mixtas, o sea, asociadas a anomalías venosas o venosas y arteriales. El tema es complejo para los cirujanos pediatras porque cuando se enfrenta a uno de estos, se enfrenta a unas enfermedades de las que no estamos muy acostumbrados a tratar, y es que son enfermedades crónicas. Y la enfermedad crónica en un niño es un drama para todos, para la institución, para la familia, para el paciente. Y yo generalmente cuando empiezo la consulta con estos pacientes es lo primero que les comento a los padres, que estas enfermedades la mayoría no son curables. Cuando son una malformación muy localizada, muy pequeña, en una zona muy fácil, a veces puede ser curable, pero la mayoría estamos hablando de enfermedades complejas y que son tratables, podemos mejorar la calidad de vida, evitamos las complicaciones, pero generalmente no las podemos curar. Entonces creo que eso es una cosa importante que la persona que vaya a tratar estos pacientes no debe crear como falsas expectativas, sino como aterrizar a la familia en el diagnóstico, en un plan de tratamiento, y creo que las cosas van a ir bien y los pacientes y la familia agradecen cuando somos como muy sinceros y les mostramos como todo el camino que van a seguir. Eh, por eso pues han acudido y siguen acudiendo al instituto donde los ayudamos mucho. Decía Shari que el trabajo es multidisciplinario y tiene muchísima razón, porque no es solamente el manejo del cirujano pediatra. Generalmente lo que pasa es que el cirujano pediatra está como muy capacitado para atender muchas enfermedades huérfanas, o sea, está en capacidad
de estudiarlas, de relacionarse con otros especialistas y de liderar el equipo, pero no está todo en manos de uno. Como ven, por ejemplo, el compromiso es frecuente en varias de estas anomalías, en el Gorham, en la anomalía linfática generalizada, y en esos casos, por ejemplo, pues tenemos que apoyarnos en endocrinología, en ortopedia, en nutrición. Mostraba ahí en la foto, Xavi, por ejemplo, 1 kilo de escroto, que pues nadie está acostumbrado a manejar eso. El niño pierde todo el kilo del mundo por el escroto, entonces vamos a necesitar triglicéridos de cadena media para alimentarlos y hacer cirugías correctivas para tratar de derivar el flujo del kilo, que es a través del mismo sistema linfático. Entonces son verdaderos retos estos pacientes, sobre todo los de anomalías complejas, y el pronóstico a largo plazo en unos no es muy bueno. Por ejemplo, en la linfangiomatosis caposiforme, como mostraba ahí, el compromiso óseo y pulmonar es tan severo que estos pacientes fallecen muy rápidamente. En los primeros meses de vida hacen hemorragias pulmonares que pueden ser fatales. La investigación es bien difícil porque son enfermedades huérfanas, o sea, son muy poquitos casos, es muy difícil reunir 10, 20 pacientes y poder hacer un estudio prospectivo. Entonces, mucho se hace de trabajo multihospitalario entre varias instituciones y se logra hacer esto. Y cuando nos reunimos en los congresos, digamos, de linfología y eso, ahí es cuando se trata de unir la experiencia mundial porque es lo que permite avanzar un poquito en el tratamiento de estos pacientes, porque la experiencia local de un solo caso o de 2 casos se vuelve anecdótica y no nos permite avanzar mucho. En cuanto a estudios imagenológicos, lo que mencionaba la resonancia hoy en día es el estudio más avanzado que nos permite conocer tanto la parte venosa, arterial, ósea, linfática, ganglionar, y de acuerdo a ello podemos hacer planeamientos quirúrgicos. Por ejemplo, si vamos a hacer una derivación linfovenosa, identificamos los ganglios que van a ser susceptibles de cirugía. A veces hacemos derivaciones del mismo lado, a veces nos toca traer una vena, por ejemplo, la safena de la otra miembro inferior, para poder llevarla a un sistema de menor presión y hacer una derivación cruzada hasta la otra extremidad. En cuanto, por ejemplo, el sirolimus, es muy bueno, tenemos pacientes en tratamiento, pero eso ha sido una lucha en Colombia porque acá no está autorizado sino para pacientes de trasplante renal. Y pues nuestros pacientes no tienen nada que ver con eso, y conseguir la autorización, conseguir que les suministren el medicamento, ha sido una lucha. Tenemos como unos 15 pacientes en tratamiento y sí vemos resultados, pero no ha sido fácil porque fuera de eso hay que garantizar en el tiempo, por lo menos que reciban durante 1 año la medicación. Fuera de eso, los controles de niveles de sirolimus tienen que ser bastante estrictos. Entonces, esta medicación funciona, es buena, pero acá ha sido difícil que los pacientes la puedan recibir. Eh, para mencionar algunas cosas importantes, las lesiones, por ejemplo, tener mucho cuidado de no hacer más daño de lo que ya tiene el paciente, porque llegan con una malformación de estas quísticas y uno cree que pues sí, muy fácil se toca y entramos a sacarla y producimos un daño del nervio facial, y es un daño que a veces es para toda la vida y la malformación vuelve y se reproduce. Entonces yo creo que vale la pena pensarlo bien, los que intervienen en estos pacientes, que ir muy seguros de conocer la zona, de saber hacer una disección del facial y de todas sus ramas y poderlas proteger si vamos a intentar una resección quirúrgica de estas lesiones parotidias. Si no, pues pensar más en la esclerosis. Yo últimamente estoy haciendo más esclerosis de esas lesiones parotidias porque ya he visto las complicaciones
y no quiero que los pacientes tengan que sufrir esto. En las lesiones cervicales, en lo que llaman el higroma quístico cervical, que generalmente lo vemos más en el recién nacido, rara vez necesitamos traqueostomía, vamos preparados para traqueostomía, pero muy, muy rara vez necesitamos una traqueostomía. Generalmente sí se pueden intubar por la vía normal y se pueden resecar, aunque tenemos también riesgo de complicación como parálisis del frénico, que últimamente tuvimos también una lesión similar, y bueno, se corrigió pues ya complicatura del diafragma, pero a veces hay que pensarlo si se puede o no hacer la resección quirúrgica sin tener lesiones en otras partes. Es como el aprendizaje de eso. Y lo otro que pues quería mencionar es que pues la clasificación, ya cuando el diagnóstico está hecho, es la ideal. O sea, cuando usted ya sabe qué es lo que tiene, pero cuando tiene una masa y no, en el cuello y no sabe si es un teratoma quístico, si es un higroma, si es otro tipo de lesión, es lo que nos pone un poquito en problemas. Porque, por ejemplo, terminar esclerosando un teratoma quístico también lo hemos visto. Entonces hay que aclarar el diagnóstico. A veces cuando la lesión tiene unas partes sólidas, nos toca hacer biopsia y confirmar diagnóstico antes de intentar una resección muy grande. De las derivaciones linfovenosas, es como la experiencia que tenemos. Nosotros hacemos la técnica de Olszewski, nos permite llevar a estos pacientes a mejorar el linfedema, sobre todo en miembros inferiores, aunque también lo hemos hecho en miembros superiores. Esto siempre, siempre tiene que estar acompañado de fisioterapia. La fisioterapia es drenaje linfático venoso, que es una técnica especial y que en Colombia hay como 4 fisioterapeutas que saben hacer esa técnica. Toca entrenarse en Alemania para aprender a hacer eso. Y estos pacientes con esta técnica de drenaje linfático mejoran muchísimo y con el apoyo de la derivación de linfovenosa, los ve uno casi, casi como si no tuvieran una enfermedad de base. Fuera de eso usamos soportes inelásticos, es una media parecida a las medias que se utilizan para problemas venosos, pero la característica es que no es elástica, no produce una compresión tan fuerte como las del sistema venoso. El problema es que toca hacerlas sobre medida, porque para cada niño toca hacer el drenaje primero linfático, tomar las medidas de la pierna y se manda a hacer la media. Las medias las hacen en Alemania y en Estados Unidos, no hay más sitios. Son costosas, pueden costar más o menos 1 millón, 1,5 millones cada media, y toca estarla cambiando más o menos cada 6 meses, porque pues el paciente va creciendo. Entonces, eso pues también es una tecnología que sirve muchísimo, que hay que utilizarla y que hay que conocer para poder tratar estos pacientes. Creo que esos eran algunos puntos que quería como resaltar. En general, muy buena la presentación, porque es un tema bastante complejo y es de profundizar como en cada tema, que en cada parte de eso, que no es tan fácil. Si hay alguna pregunta, alguna cosa que les pueda ayudar, con gusto. Bueno, si no hay ninguna pregunta, doctor Mogollón, muchísimas gracias por su compañía y por sus aportes muy valiosos para una patología muy rara y muy compleja que debemos aprender a manejar. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.